digamos que es traído a urgencias para medios que ya te apareció un accidente y llegan con collar y se piensa que tiene una fractura a nivel de las cervicales. Claro, todo eso usted ya lo ven en primeros auxilios. Un paciente accidentado no se debe de mover hasta que tenga fija eso ya lo saben, ¿verdad? Hace 30 años los agarraban como costales porque no se entendía cómo debemos de, pero cada vez se ha ido entendiendo cómo se debe de atender un paciente politraumatizado. Se decía, la prevención que mejor nos ayuda a este paciente, ¿cuál es? ¿Cuál es la prevención? Pero con la boca abierta, ¿verdad? Con la boca abierta, anteroposterior con la boca abierta. Hombre de 50 levantador de pesas que está en competencia, le colocan más peso en la mano y la barra, y al querer levantar no puede y deja caerla. El receptor protegido para que no se desgarre el músculo de esta treta del esfuerzo que está haciendo, ¿cuál es? Usos neuromuscular. Tendinosos. El uso neurotendinoso es el que permite, ¿sí? El uso neuromuscular es el que va a mantener ¿cómo se llama? El músculo en contracción isotónica, no lo permite que se relaje de más. Pero el uso neurotendinoso es el que permite que no se tense y se relaje. Es lo que pasa. Una persona diabética es incapaz de distinguir un objeto en sus dedos por una neuropatía periférica severa. Los receptores alterados que no pueden realizar dicha función, es decir, no puede tomar algo y discriminarla entre dos puntos. ¿Cómo se llama ese receptor? Meissner. De Meissner. Posterior a estar expuesto al sol, una señorita de 18 años llega a su casa con intenso dolor en la espalda, es insoportable. La piel está eritematosa y dolor suave al toque. Se le coloca sal para intentar mejorar el dolor, el cual consigue parcialmente. Receptores estimulados que producen la terminación de la paciente. Terminaciones Pues, las más abundantes, ¿no? Las terminaciones libres son las que reciben el dolor, también la temperatura. Okay, Krauss y Ruffini también se han descrito como que reciben Krauss dolor y Ruffini, ¿cómo se llama? Calor, pero más específicamente las terminaciones libres. Okay. Los otros también pueden recibir, pero también pueden recibir presión, vibración, etc. Okay. Un hombre que posee aprender herpes zóster, etcétera, etcétera, para mejorar el necesito un medicamento que actúa a nivel del cuerpo neuronal. ¿A qué nivel lo debo de colocar? Quiero ponerla en el cuerpo, pues en el ganglio, ¿verdad? El ganglio de la raíz dorsal, que es la neurona de primero, de toda la sensibilidad que vamos a subir de todo el cuerpo, todo lo que es sensibilidad general. ¿Ok? Estamos en el aula de clase con la acción en conversación con una chamarra. Debe simular que hacen que el paciente tome la decisión de colocarse la chamarra. Los de Krauss, que son muy específicos, ¿verdad? Ok. ¿Cómo? Es incapaz de distinguir algo entre sus dos dedos. Eso se llama discriminación fina. ¿Cuáles son los corpúsculos de discriminación fina? ¿Cuáles son los receptores? Es lo que de Meissner. ¿Eh? Ya no lo viste en las... ¿Y por qué no lo viste? Los de Merkel, ¿qué son? Para tacto grueso, uso neurotendinosos, relajar músculo. Corpus de Meissner, ahí está. ¿Cómo no va a estar? Ah, bárbara. Qué bárbara. Bueno, ok. Muy bien. Vamos a seguir. Ahora nos quedamos, voy a volver a repetir la modalidad del dolor. Y realmente la modalidad del dolor, temperatura y tacto grueso van por el mismo, llevan el mismo trayecto. ¿Ok? Entonces vamos a volver a repetir esa modalidad. Aquí la voy a poner y ustedes pero lo vamos a hacer en escrito. Porque le vamos a poner varias
La modalidad del dolor es la que tiene, no es la más compleja, pero es la que tiene más detalles. Vamos a empezar otra vez por la periferia. Siempre vamos a poner una médula. ¿Okay? Ahí están los cortes, cómo van a ir subiendo. ¿Okay? Pero aquí lo vamos a ir describiendo también. Vamos a poner su raíz posterior, su ganglio de la raíz dorsal, y entonces vamos a la periferia. ¿Ok? Entonces, dolor y temperatura, ¿qué es cualquier nociceptor, verdad? Son nociceptores los que van a recibir. ¿Qué pasa en la piel cuando algo lo irrita, lo lesiona? ¿Cuáles son? Sí, ¿y por qué se pone rojo? ¿Qué hay que se libera? Y por lo tanto nos duele. Se irrita, hay inflamación. Por eso, pero ¿qué hace eso? ¿Qué hace? ¿Cómo se llama? Hay sustancias, hay moléculas, ¿cuáles? Citocinas, sí. Pero más todavía. Sí, pero tiene que llegar algo ahí para producir el proceso inflamatorio que ustedes ya conocen, ya están viendo, ¿no están viendo patologías? No. El próximo semestre va a ir el proceso de inflamación, es un proceso que lleva eritema, edema, dolor, etc. Pero lo hacen mediadores de la inflamación. ¿Cuáles se acuerdan ustedes? Mediadores de la inflamación no han visto, ¿verdad? Bueno, entonces, histamina, edema, ¿verdad? Bradicinina, realmente el mediador más importante del dolor es la bradicinina. ¿Sí? Y esto tiene que ver con plaquetas. Las plaquetas liberan un montón también péptido P. Se llama P porque tiene que ver con pain, ¿verdad? Pero son sustancias, hasta la misma serotonina se secreta, ¿verdad? Para producir ese proceso inflamatorio que va a ser, ¿y para qué se produce el proceso inflamatorio? Para una posible reparación del tejido, para eso se hace. O sea, se edematiza, se pone rojo, me duele, etcétera, etcétera, por esos mediadores, ¿ok? Entonces, ahora, esos mediadores son los que van a estimular aquí al receptor, ¿sí? Los mediadores son los que van a estimular, ¿y cómo se llaman los receptores? Terminaciones libres y todos los demás, claro, definen lo que ustedes quieran, ¿verdad? Vamos a subir dolor, se llama termoalgesia, dolor, temperatura y tacto grueso. ¿El tacto grueso cuál sería? Los de Merkel. Claro, estos mediadores solamente van a actuar en lo que es dolor y temperatura. Bueno, vamos a subir, entonces está el receptor, entonces se hace un potencial de receptor, pasa la información hacia dónde? A lo que es al cuerpo neuronal, o sea, pasa por lo que es la neurona del primer orden, su cuerpo neuronal está en la ganglio de la raíz dorsal, llega a la médula. ¿Qué pasa allí? Antes de que haga sinapsis, usa el tracto que Dennis-Sauer, usa el tracto de Dennis-Sauer, ¿para qué? Para subir o bajar dos segmentos, ¿verdad? Sube, baja, entra por uno donde le corresponda, sube y baja. Y también es importante eso porque cuando me quemo aquí no es un segmento que se ha representado, puede ser que varios segmentos, ¿se dan cuenta? Es un segmento más específico, pero dos o tres también se estimulan. Por eso es que el tracto de Dennis-Sauer funciona. Entonces ya entra, sube dos o tres segmentos o baja, entonces ahora sí, aquí va a estar representada aquí en lámina 2, sustancia gelatinosa. También se dice que el núcleo propio, muchos libros hablan de la sustancia gelatinosa como la neurona de segundo orden. Otros libros usan el núcleo propio como la neurona de segundo orden. ¿Okay? Está en las láminas 4, 5 y 6 de Rexel. ¿Okay? Pero para fines prácticos las dos las usan, pero es un poquito más complejo. Realmente no me interesa que tantos detalles, porque no es muy interesante, pero usan las dos. ¿Okay?
pero para fines del examen, sí, yo les voy a pedir la sustancia gelatinosa porque es la que su libro usa, ¿ok? Pero la sustancia gelatinosa se comunica con estas dos, ¿ok? Se comunica con el núcleo propio. Entonces, hace sinapsis aquí, ¿verdad? Y entonces hace sinapsis aquí también, el núcleo propio, y entonces ¿qué hace? Se decusa, ¿verdad? Para formar el tracto espinotalámico lateral. Pero aquí vamos a ver un detalle que pasa. No solamente pasa, recuerden que es termoalgesia. ¿Qué pasa cuando uno está quemando, cuando uno le está doliendo, cuando uno algo le está pasando? ¿Qué pasa? Retira, ¿verdad? Retira. Principalmente es de flexión, de retirada. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense bien. Me estoy quemando la mano, me está doliendo. Entonces, esto va hacia arriba, pero hay unas neuronas aquí que van a ir a la neurona motora inferior, que estábamos acá, esta es la neurona motora inferior. Entonces, esta es de aquí, va a mandar información ¿a dónde? A esta neurona, ¿sí? Para que esta neurona que haga y se mueva el músculo. Eso se llama reflejo polisináptico porque usa 3, 1, 2, 3, sí, o reflejo de flexión, de retirada. ¿Ok? Eso lo hace la médula sin que nosotros lo pensemos. ¿Ok? Ese es el reflejo polisináptico de flexión o de retirada. Muy bien. Pero ¿qué tal si yo voy caminando y encuentro un clavo o cualquier cosa que me pase en el pie? ¿Qué pasa? Lo levanto, ¿no? Pero ¿y por qué se queda flexionado, extendido? Imagínense qué interesante cómo Dios, o sea, manda la información para el reflejo, pero manda neuronas que inhibitorias para acá, contralateral, o sea, de extensión, porque imagínense si los dos pues nos íbamos a caer. Me mueves y el otro se queda extendido. Eso lo está haciendo la médula en ese momento. Está mandando la información hacia arriba. ¿Para qué? Para que digamos, hey, me corté, lo que sea consciente, pero también está haciendo reflejos de protección. Porque por milisegundos a veces quema uno en la cancha y es uno tan rápido y todo se le hace la ampolla. Imagínense si no, me estoy quemando, quita la mano, ya, me quemé la mano. Por eso son los reflejos. Aún así que lo quitamos rápido, se quema uno y se le hace una lesión. ¿Ok? ¿Ahí vamos bien? Bueno, entonces ya vimos estos reflejos, ¿verdad? Reflejos de flexión y el reflejo de extensión cruzado. ¿Ok? No pasa acá. ¿Por qué no pasa acá? Porque estamos parados, ¿verdad? Se decía que cuando ellos hablan, algunos que no conocen, que creen en la evolución, que cuando andamos en 4 pies, ¿verdad? Que éramos animales según ellos, pues sí pasaba eso. Pero cuando ahora sí nomás caminamos, ahora en los pies, solamente pasa en las nosotros no lo creemos nosotros, pero bueno. Seguimos entonces. Vamos a seguir. Entonces seguimos con información hacia arriba. Ahí va. Lo cruzamos. Dicho sea de paso, cuando la información se va metiendo, eso ya es muy fino, pero cuando la información se va metiendo, y la información al estarse cruzando se va subiendo la información. O sea, más bien va como en escalera. Significa que si yo tengo una lesión, ¿sí?, a nivel de C4, ¿cuáles van a ser? Por un decir, realmente los medios que van a estar comprometidos, la información va a ser abajo de la lesión. Eso es un poquito más fino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no va entrando así, sino va entrando como, al estarse cruzando va ascendiendo. Entonces, este era de abajo. Entonces, si yo tengo una lesión aquí, ¿cuál va a ser mi problema? Abajo, ¿verdad? Eso es un poquito más fino, no más para que entiendan eso.
Sube la información, pasa por, bueno, eso ya lo hemos visto, pasa por el, aquí sustancia gelatinosa, sube, pasa por todo el tallo encefálico, que es este, todo el tallo encefálico, y aquí ¿cómo se va a llamar? Canales, ¿y cómo se va a llamar? Cuando pasa. No, aquí ya se llama tracto espinotalámico lateral o tracto espinotalámico. ¿El menisco qué? Cuando pasa por aquí, ahí va, mírenlo. Se va ordenando, se llama. ¿Qué dijimos la vez pasada? Nada dijimos. Ni siquiera lo volvieron a hacer. Esto hay que hacerlo. Esto hay que hacerlo. Y aquí es menisco qué? Espinal. Entonces en el tallo encefálico se va a llamar el menisco espinal. Es la misma información. Entonces ahora voy a llegar al tálamo, ¿verdad? A un núcleo que se llama núcleo ventral posterior lateral. Núcleo ventral posterior. Y de aquí va a salir la neurona de tercer orden. Ok, la neurona de tercer orden va a pasar por unos caminos que se llama, de pura frecuencia que se llama cápsula interna, brazo posterior, corona radiada y por último va a llegar a la corteza. ¿Qué lóbulo era la corteza? Parietal, en el giro postcentral. En el giro postcentral. En el área de Rodman, 3, 1 y 2. Y entonces después va a pasar a la neurona de cuarto orden, que es el área donde va a estar que el lobulillo parietal superior, ¿sí? Para que se haga la información, ya que se tenga memoria. Esa se llama corteza primaria, sensitiva primaria, y esa corteza sensitiva secundaria. Cuando veamos corteza lo vamos a ver con más detenimiento, pero para que vayan viendo ustedes que esto así funciona. Ahora, ¿qué más pasa en la vía del dolor? Esta es la vía del dolor rápida. ¿Se acuerdan las vías cuando vimos las modalidades, las fibras, que unas vías son rápidas y otras vías mucho más lentas? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? No es que todos se olviden de ustedes, es el problema. O sea, estamos hablando en chinos cada vez que yo vengo aquí. Pero se las voy a volver a poner. Esto. ¿Se acuerdan las fibras? Había fibras del dolor. ¿Cómo están? Delta, dolor, que es lo que estamos mirando. Pero también hay fibras que, dolor difuso, ¿verdad? Que son más lentas. ¿Ok? Son más lentas. Entonces, esas fibras van a subir. Y entonces, fíjense bien, las fibras más lentas, las fibras más rápidas van a ir hasta acá. ¿Ok? Pero las fibras lentas empiezan a mandar información a una área, sí, a varias áreas. Porque dijimos que el dolor, temperatura, no solamente, ¿qué más provoca? Dolor, temperatura, ¿qué más provoca? Por lo menos, ¿qué más provoca si ustedes les pinchan algo que están durmiendo? ¿Qué provoca? ¿La qué? ¿Qué más provoca en el cuerpo? ¿Cuál? Alerta, alerta. Si ustedes los pinchan, los queman, te van a decir, me están quemando, me quedo dormido. Se despiertan, ¿verdad? Se despiertan. Estas fibras van a empezar a mandar información a una área muy importante que ya hay que aprendérsela de ahorita. ¿Qué dije? ¿Cómo se llama eso? La formación reticular. Este es el sistema reticular activador ascendente. Ese es por eso es que una lesión del tallo encefálico es mucho más grave que una lesión de corteza. Porque imaginen, el tallo encefálico es esto, y si yo lo lesiono, voy a lesionar ¿qué?
el sistema articular y voy a tener alteraciones de la conciencia. Ese debe estar íntegro para que uno esté despierto. ¿Okay? La conciencia, el acto de estar despierto y estar consciente, estar atento, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces el dolor también lo despierta. ¿Ok? Muy bien. Después sigue subiendo la información. Esto ya la subieron, pero estas fibras siguen subiendo. Y ahora estas fibras van a dar información también al tálamo. Al tálamo también, para que no nomás se despertemos, sí, sino también que toda nuestra corteza se despierte. Todo, o sea, se enfoque, oídos, todo se despierte. ¿Ok? ¿Y qué más produce qué más produce en el cuerpo? El dolor, temperatura. ¿Qué más produce? Texna, aparte de despertar, ¿qué más produce? Nada te produce que te golpees. ¿Qué haces cuando te golpeas? Me golpeé. Ya me quité. Dolor, pues sí, pero ¿qué te produce qué produce también en el cuerpo, en todo? Llorar. Ay, me dolió mucho. Ay, emoción, ¿verdad? Produce emociones, el dolor. Entonces necesitamos dar información a las áreas donde se va a expresar la emoción. ¿Okay? Entonces esas áreas se llaman, tenemos unas áreas en la corteza cerebral, ¿sí? Aquí está la corteza, y lo manda a la área orbital del área prefrontal, ¿sí? Esas conexiones de un núcleo que se llama núcleo dorsomedial del tálamo, conexiones y a un área que se llama área del cíngulo. ¿Ok? Entonces, esto tiene que ver, el área orbital tiene que ver con la conducta. ¿Ok? Y el cíngulo tiene que ver con la expresión de la emoción. ¿Verdad? Ahí tiene que ver con vergüenza, con asco, con tristeza. ¿Se dan cuenta? Giro del cíngulo. Giro del cíngulo con C. Eso ya lo vamos a ver más adelante, pero para que lo tengan. Por eso esta es un poquito más compleja la vía del dolor. ¿Ok? Pero no tiene tanta complejidad si uno la puede observar y la puede analizar bien. Ahora, no nomás tenemos dolor. ¿Qué pasa qué nos dan para el dolor? Aquí nos faltaron prostaglandinas también. Nos golpeamos, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando pasa el tiempo? Y no es un golpe suficientemente fuerte, o aunque sea fuerte, ¿qué pasa en el tiempo cuando se golpea? Ya sensible, pero se queda el mismo dolor agudo que tenía. No, disminuye, por lo menos se hace un poco de. ¿Y por qué está disminuyendo eso? ¿Por qué disminuye el dolor? Muy interesante. ¿Qué está pasando? Resulta que en el tallo encefálico hay una sustancia. Voy a poner tallo encefálico. En el tallo encefálico, en el mesencéfalo específicamente, este corte que ven aquí, vean el penúltimo corte el segundo corte de arriba para abajo, en el mesencéfalo, si ustedes se dan cuenta aquí está el acueducto cerebral, y aquí hay una área que se llama área gris periacueductal. Esa área gris periacueductal, ¿sí?, tiene receptores para endorfinas. Produce encefalinas. ¿Han escuchado las encefalinas? Esas encefalinas, ¿sí?, son los analgésicos naturales del cuerpo, son las endorfinas.
Son endorfinas, cuando uno hace ejercicio, se producen endorfinas para el bienestar. Esas endorfinas son los analgésicos, son análogos de la morfina. ¿Se dan cuenta? Y entonces el cuerpo, ¿qué hace para poder responder ese dolor y no morirse de dolor? Imagínense un dolor agudo e intenso, ¿qué va a hacer el cuerpo? Va a responder, esos receptores, van aquí, entonces estimulan a la sustancia la sustancia periconductal, va a producir endorfinas, y esas endorfinas, ¿sí?, van a ir aquí al tallo encefálico otra vez y van a estimular la secreción de serotonina. Y esa secreción de serotonina va a ir a esta sinapsis que está aquí, a la primera sinapsis. ¿Ok? ¿Y qué va a hacer en la primera sinapsis? ¿Qué creen? ¿Qué neurotransmisores hay aquí que sean excitatorios? Dije péptido B, la sustancia P, y ¿cuál es un neurotransmisor excitatorio por excelencia? ¿Cuál es? Glutamato. Entonces aquí está el glutamato también. Y entonces, ¿qué va a hacer esa secreción de serotonina estimulada por las endorfinas? Aquí, dicho sea de paso, aquí en el tallo encefálico hay unos núcleos que se llaman núcleos del medio, núcleos del RAFE, que producen serotonina. Y esa serotonina entonces va a llegar aquí y va a inhibir a estos. Entonces, es un mediador del dolor. ¿Se dan cuenta? Pero ¿quién produjo todo esto? La estimulación de quién? De la secreción de endorfinas. ¿Ok? Y claro, por eso es a nivel central, pero tenemos también analgésicos. En la principal causa de que van a la consulta los pacientes es porque por dolor, cualquier tipo de dolor, ¿verdad? Me duele. Es la principal causa de consulta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Las raicininas, ¿sí?, vienen por una ¿cómo se llama? Una degranulación de plaquetas y de mastocitos, etcétera, que vienen por la estimulación de las prostaglandinas. Ya lo van a ver ustedes, en fisiología lo vieron. Entonces, ¿qué voy a hacer periféricamente para disminuir el dolor y el edema? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué toman ustedes para cuando tienen dolor? Pérez, Alexis, ¿qué tomas? Ibuprofeno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cuál? Aspirina. Ácido acetil salicílico, ¿qué más? ¿Más? También. Si me pregunta a mi suegra, me va a decir todos los analgésicos, ketorolaco, ¿qué más? Bueno, esos analgésicos se llaman AINES, analgésicos no esteroideos, porque el esteroideo está adentro del sistema nervioso, aunque hay morfina que también le ponemos para que haga las veces esas. Pero lo periférico vamos a hacer significa que van a inhibir que las prostaglandinas. Ahí usted ya tiene la farmacología del semestre que viene. ¿Se dan cuenta? Todo tiene que ver con todo. Por eso ya no te estés durmiendo, ya escriban. Si ustedes nomás están viendo a ver qué les cae, escriban. Algo algo aprenden escribiendo. ¿Okay? Esta es a mí me fascina esta vía porque es bien, tiene de todo. Ahorita vamos a ver vías más sencillas. ¿Okay? Pero esta es la vía más, por decir, con más detalles. ¿Ok? Y ustedes pueden entender qué está pasando y por qué está pasando las cosas. Así que cuando alguien esté llorando, vea, porque le digo, se le activó el cíngulo, ¿no? Y la zona, ya pueden empezar a pensar de esa manera. Es que ya se le está quitando el dolor. Muy bien, porque se estimuló la zona periapical y ya hay serotonina aquí en esta área. O sea, ya puede empezar a pensar así. Eso es lo científico que lo hace ser uno médico, ¿verdad? Porque cualquier
receta analgésicos, no sabe por qué, ustedes sí ya saben por qué. Bueno, seguimos entonces, jóvenes, porque no podemos parar. Anímense a estudiar, a aprender. Hay que estarlos arrastrando casi, ¿verdad? Empujando, aprende, para que seas médico, ándale, dale. Anímense. Ok, tacto y presión. Ahí está, tacto y presión es otro, ¿verdad? Es prácticamente lo mismo, prácticamente la misma vía, les dije, ¿verdad? Tacto y presión, ¿quién va a ser el receptor? Pacini también, ¿cuál? Y el disco de Merkel. Tacto grueso, es decir, ¿verdad? Siento aquí, no estoy, ¿cómo se llama? Discriminando nada, simplemente eso está liso, ¿verdad? Eso está más rugoso, ¿verdad? Tacto. Eso es tacto grueso, ¿ok? No estoy definiendo nada, ¿ok? Presión, pues, cualquiera que lo haga. Entonces, se va por la misma vía. Primero, ganglio de la raíz dorsal. Entra, sube y baja en los segmentos responsables en tracto posterior-anterior, después de sinapsis en la sustancia gelatinosa. También vamos a pensar que también sea el núcleo propio. Se cruza también, ¿ok? Y se va a formar el tracto espinotalámico anterior. Antes le llaman talámico anterior, el otro lateral, pero realmente es un solo tracto, ¿verdad? ¿Ok? Pero para fines teóricos le vamos a llamar tracto espinotalámico anterior. Va a subir igual que esto, sigue, claro, no hace esto, ¿verdad? No hace ningún tipo de estas cosas, nada de esto hace, ¿ok? Va a subir, igual se va a ir por el limbo lemnisco espinal, va a llegar al tálamo. ¿A qué núcleo? ¿Qué núcleo? Ventral posterolateral, y entonces va a llegar a la corteza 3-1 y 2 y después a la corteza. Es la misma vía, ¿sí se dan cuenta? No tiene pliegues. Tacto y presión. Sí. A ver, estoy hablando, terminación de libres, ¿qué es? Dolor, es nociceptor, es lesión. Este no es, cuando te tocan no se va a producir un proceso inflamatorio. Cuando se produce un proceso inflamatorio ya es dolor. Pero si te tocan, te estoy tocando, eso no produce nada. Entonces entiendo que es Merkel. ¿Sí? Eso es. Estoy tocando la pared. Eso es tocar. ¿Sí? Presión, que algo me está empujando en mi piel. Pero no está causando molestia. Cuando ya te causa molestia, ¿cuál entra? Los terminaciones libres. ¿Sí? Cuando ya hace un daño, son las terminaciones libres. Mande. Sí, igual. Tacto y presión, neurona de primer orden, neurona de segundo orden, neurona de tercer orden, neurona de cuarto orden. Estoy hablando que es la misma vía que porque ahorita vamos a ver todo lo que más sigue, todas las demás sensibilidades. Ahorita la vamos a subir. ¿Ok? ¿Entendieron eso? Bueno, ahora vamos a subir lo que resta. ¿Qué resta? Vibración. ¿Qué más? Dolor y temperatura se van de lo mismo. Dolor y temperatura es en la misma vía. Termoalgesia, dolor y temperatura es lo mismo. Y tacto grueso y presión. ¿Ok? ¿Está bien? Es la misma vía. ¿Ves? Es la misma vía. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a hacer ahora vamos a hacer ahora lo que es, ahora sí que la siguiente.
vamos a hacer ahora, vamos a subir. Ahí está. Tacto fino, vibración, propiocepción consciente, y aquí puede también mezclarse la presión. ¿Ok? Tacto fino, ¿cuáles van a ser los receptores? Meissner, vibración, Pacini, ok. Propiocepción, ya saben qué es propiocepción, ya saben qué es la propiocepción. Sí. ¿Quién tiene que es la propiocepción? Sí. ¿Todo el mundo? ¿Qué es la propiocepción? Perdón, ¿qué es la propiocepción? Entonces, ¿por qué entonces cómo van a pasarse la vida? A ver, atrás, ¿qué es la propiocepción? ¿Mande? Arriba todo es igual, ¿ok? Pero, ¿dónde va a cambiar? En la médula. ¿Ok? Vean ustedes qué pasó aquí. Voy a poner aquí otra vez una médula con su... ¿Ok? Entra la información, ¿verdad? Entra la información, el cuerpo, ¿verdad? Neurona de qué? Primer orden, entra por el tracto de Elisauer y no hace sinapsis, realmente no entra a la médula. ¿Sí? No entra a la médula. ¿Por qué no entra a la médula? Porque se va hacia el cordón que posterior. ¿Ok? Vamos a poner de este lado también porque son dos y se va a cruzar. Y entonces ese cruzamiento se llaman fibras arqueadas internas. Y entonces cuando se cruzan van a formar un leminisco medial. Aquí está. ¿Okay? Aquí están, ¿verdad? Aquí vienen, entonces se cruza la información y forma el leminisco medial. E igualmente, bajo el leminisco medial, el leminisco aquí va, se cruza, aquí como lo pueden ver, se cruza, ¿sí? sube el leminisco medial, llega al tálamo. ¿A qué núcleo? El mismo núcleo. Ventral póstero medial, y entonces pasa por la cápsula interna, corona radiada y llega a la corteza, igual a la corteza sensitiva. ¿Ok? ¿Sí entendieron eso? Ese es más fácil, ¿verdad? Lo que es tacto, presión, lo que es vibración y todo eso es más fácil porque neurona de primer orden, neurona de segundo orden, y neurona de tercer orden y de cuarto orden. No tiene chiste. ¿Ok? Esas son lo que es dolor, temperatura y todo lo demás. ¿Ok? Que hemos visto. Ahora, la propiocepción consciente. O sea, mi dedo se está moviendo, ¿verdad? Pero también tenemos propiocepción inconsciente. Cuando yo lo muevo, pero no estoy pensando que lo estoy moviendo. Eso se llama propiocepción inconsciente. ¿Quién la sube esa información? Muy bien. Eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Quién sube la propiocepción inconsciente? Muy bien. Ahí están. Si no se va a hacer consciente, significa que no va a tener neurona de tercer orden. Solamente vamos a usar cuántas neuronas? 2. Y esa información es la que va a llegar al cerebelo. ¿Ok? Va a llegar al cerebelo. El cerebelo, desde ahorita y para siempre, el cerebelo mira del mismo lado. Toda la información al cerebro le va a llegar al mismo. No significa que si yo tengo una lesión cerebral del lado derecho, mi problema va a ser ¿de qué lado? Derecho. En cambio, yo tengo una lesión en la corteza izquierda, mi problema va a ser ¿de dónde? Del lado derecho. ¿Sí me explico? La corteza es contralateral, en cambio, lo cerebelar es ipsilateral. ¿Ok? Entonces, vean ustedes aquí. Pareciera que es una revoltura, pero realmente no tiene mucho chiste. Vean ustedes. ¿De dónde viene mi propiocepción? ¿Qué receptores son? ¿Cómo se llaman los receptores de la propiocepción? ¿Vale?
información entra por la médula que le corresponde, ¿verdad? Y entonces aquí la primera sinapsis, aquí está el cortecito bien pequeñito, pero la primera sinapsis va a usar ¿qué núcleo? Núcleo de Clark, núcleo dorsal de Clark. Okay, ahí llego, voy a quitar esto para hacerlo más grande. Sigan la secuencia del dibujo para que sea un poquito mejor. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? La médula. Pero, ¿qué estamos viendo? ¿Propiocepción qué? Inconsciente. Lo mismo, esto es lo mismo, etcétera, etcétera. Usos neuroteminosos y neuromusculares. Pasa la información, entra y hace sinapsis ¿dónde? En el núcleo dorsal de Clark, ¿verdad? Núcleo dorsal de Clark. Y esta información, ¿sí?, va a formar un tracto del mismo lado, ¿se dan cuenta? Del mismo lado, que se llama el tracto espino-cerebeloso posterior. Y hay un tracto que sí se va a cruzar y va a formar el tracto espino-cerebeloso anterior. ¿Ok? El espino-cerebeloso superior, pero posterior, vean ustedes, va a ir por el mismo lado. ¿Se dan cuenta ustedes? Va a ir por el mismo lado. Y se va a meter al cerebelo. ¿Sí? Esta información generalmente es de los musculatura inferior, ¿ok? De las extremidades inferiores del tronco, ¿ok? Pero vean ustedes lo que pasó con el cerebeloso anterior. Esto puede ser un poco complejo, pero realmente no es. Dijimos que ¿qué hizo el cerebeloso anterior? Se cruzó, pero como tiene que llegar al cerebelo del lado que le corresponde, va a ascender. ¿Y qué va a hacer? Se va a meter por el pedúnculo cerebeloso superior y se va a meter al cerebro, ¿ok? Del mismo lado. Dicho sea de paso, el cerebelo se está agarrando del tallo, más bien no es que se está agarrando, bueno, sí puede ser, para que uno entienda, tiene como brazos, ¿verdad? De la parte superior, medio inferior. Entonces, del mesencéfalo se agarra con unos pedúnculos que llaman pedúnculo cerebelo superior, medios e inferiores. ¿Okay? Esas son las vías de salida y entrada, pues, al cerebro. Generalmente las vías de entrada van a ser el pedúnculo cerebroso inferior y medio, y las vías de salida son el pedúnculo cerebroso superior. Ya lo vamos a mirar. Pero la única excepción es el que por ahí va a entrar ¿quién? El espino talámico anterior, para cruzarse y quedar del mismo lado la información. Esos pedúnculos, esos tractos llevan información del tronco hacia abajo, ¿okay? De la propiocepción, la propiocepción del tronco hacia abajo. Es decir, yo estoy caminando, estoy pensando, ¿verdad? Esa es propiocepción, ¿ok? Esa es la propiocepción inconsciente, ¿verdad? Inconsciente. En un momento lo entiendo, no estoy pensando qué es. Cuando ya lo digo, me estoy moviendo el dedo, esa ya es propiocepción, o si ya llegó hacia dónde, hasta la cabeza. ¿Ok? Muy bien. Ahora, hay otros tractos ascendentes que también son importantes. Son un poquito más, realmente son menos estudiados, pero los vamos a... Fíjense ustedes, el espino olivar es el que menos se sabe de él. ¿Pero de dónde va? De la neurona motora. La neurona primero es la misma para todos, ¿verdad? ¿Ok? Y estos hacen sinapsis en núcleos, ¿sí? ¿Okay? Muy específicos, como el espino reticular, ve la formación reticular, ¿okay? Y todo el espino tectal va al polículo superior, que tiene que ver con la vía visual. El espino olivar va al núcleo olivar inferior. Ese no tiene, todavía no le han encontrado una función específica, pero el espino tectal y el espino reticular tienen funciones
de reflejos. ¿Ok? Mandan información del cuerpo, ¿sí? de la periferia hacia esos lugares para la atención. ¿Ok? Para que el cuerpo se prepare para algo. ¿Ok? Eso es lo único que voy a decir de estos tractos que están estudiados. Pero los más importantes en relación a la sensibilidad, ¿cuáles son? La vía termoalgésica, la vía de la presión, ¿okay? Esos son los tractos ascendentes. Esto hay que hacerlo muchas veces para que se quede. Porque si ustedes lo escuchaban aquí y ya no lo hacen en su casa y no hacen colores y no lo suben y no lo bajan, no sirve, no se aprende. ¿Ok? Hay que hacerlo en su casa. Hay que volverlo a hacer muchas veces para que quede. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque así es como nos damos cuenta a qué nivel están las lesiones del paciente. ¿Verdad? Perdió sensibilidad, no siente dolor, no siente temperatura, no siente presión. Eso es para lo que nos va a interesar. Ahora, vamos a seguir porque esto no puede parar. Tractos descendentes. ¿Qué? ¿Y qué? Ándale pues. ¿Sí? Levántense, estírense. Ya aprendí, ya descansado suficiente. Vamos ahora con los tractos descendentes. Los tractos descendentes son más fáciles. Para empezar, si decimos tractos descendentes, ¿qué son? Motores, ¿verdad? Hacen motores, significa que van a venir del lugar donde vengan, significa que la neurona es motora. ¿Okay? Va a ser una referencia. ¿Okay? Entonces, aquí nomás vamos a tener dos neuronas medicocanales: neurona motora superior y neurona motora inferior. No hay dos neuronas. Y esas neuronas, ¿sí? Cada una tiene, aquí hay rangos, ¿verdad? Rangos, ahora sí, de dominio. Y de una vez voy a empezar con eso para que el diseño de un movimiento se va a hacer en la corteza frontal. ¿Okay? El pensar, voy a moverme, ¿verdad? Estoy parado y voy a mover la mano. ¿Dónde se va a diseñar ese pensamiento? En el área prefrontal, ¿verdad? Se diseña el pensamiento. Pero eso, el diseñar el pensamiento no significa nada. Es como ¿qué diríamos? El arquitecto, por así decirlo, que va a diseña algo. Pero ahí lo tiene que mandar a quién? A que hagan todo para que salga bien la información. Porque si van a hacer un edificio, pues ya lo estoy pensando aquí, pero si no le pone cómo va a ir delineados, dónde va a estar colocado, etcétera, pues se le va a caer el edificio. Es lo mismo que pasa con el movimiento. Se diseña el pensamiento, se diseña el movimiento. Voy a poner el primer tracto. Se diseña el movimiento, ¿sí? Pero no baja así nomás. Ahí está la corteza, como ustedes pueden ver, está la corteza, sí, que ahorita vamos a hablar de ella, pero para que salga la información, esa es la neurona motora superior, esa que viene de la corteza y baja, ¿verdad? Y la neurona motora inferior va a ser la rosa, ¿okay? Dos neuronas motoras. La neurona motora superior va a mandar a la neurona motora inferior. La neurona motora inferior no se comanda sola, ¿sí? ¿Okay? Pero la neurona motora superior tampoco. Entonces, ¿qué significa esto? Que va a haber estructuras superiores que van a controlar a la neurona motora superior. Es decir, la corteza pensó que iba a hacer algo, pero hay estructuras alrededor que le van a decir cómo lo tienen que hacer. Y ahora
busque la respuesta como tiene que ser, adecuada. Okay, entonces tenemos 4 estructuras muy importantes que los vamos a entender más adelante, pero de una vez. El cerebelo. El cerebelo es un área que trabaja, no voy a decir independiente, pero tiene sus funciones muy específicas. El cerebelo le manda información a la neurona motora superior para decir, hey, quiero a este ritmo, a esta fuerza, ¿se me explico? Él le va a decir cómo. También hay un conjunto de estructuras que trabajan unidas. Son los ganglios basales, sustancia negra y subtálamo. Estas tres estructuras, esos complejos, van a trabajar juntos para igual mandarle. Significa que cuando yo pienso hacer un movimiento, no lo manda a la neurona motora superior rápido, sino que va a mandarlo aquí. ¿Saben que quiero hacer esto? Ahora sí ustedes hagan lo que deben de hacer para que yo lo haga bien. ¿Se dan cuenta? Pues ya que ellos hacen la información, lo mandan a dónde? A la neurona motora superior, y ahora sí la neurona motora superior pasa la información a quién? A la neurona motora inferior, y entonces hacemos un movimiento adecuado. ¿Sí entendieron eso? Es en conjunto con ese bosquejo. Entonces ahora sí, estos los voy a hablar, los vamos a hablar en el siguiente tema, o sea, en el siguiente mes. ¿Okay? El cerebelo lo vamos a hablar en este mes, pero estas lo vamos a ver en el siguiente mes. Subtálamo, para que ya lo tengan en la cabeza. ¿Okay? Muy bien, entonces vamos a empezar con el tracto córtico espinal. Tracto córtico espinal, ahí está. Ese se origina, la neurona motora superior se va a originar de la corteza del giro precentral, área de Brodmann número 4. ¿Okay? La mayor parte de la información que va a esa viene de esa área. ¿Okay? Área número 4. Va a bajar la información, vean ustedes, va bajando la información, ¿sí? Así se llama, fibras córtico-espinales. Va bajando la información. Y a nivel del bulbo raquídeo, vean ustedes, a nivel del bulbo raquídeo, aquí va a estar el bulbo raquídeo, ¿sí? Bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo se van a llamar pirámides. ¿Okay? Y allí se van a cruzar. ¿Ok? Por eso si uno ve una médula oblonga, va a haber unas fibras cruzadas. Esa es la depusación de las pirámides. Significa que la información que venía de aquí se va a ir al lado contra la pirámide. ¿Ok? Y entonces ya en la médula se va a llamar tracto córtico espinal lateral. Ahí va bajando la información, baja la información, y entonces ahora sí va a llegar al asta anterior, ¿verdad? Al asta anterior, y ahí va a encontrar la neurona que le corresponda. Si son las extremidades, ¿dónde va a llegar? ¿A qué núcleo? ¿Qué lámina eran las que tenían los núcleos motores? ¿Se acuerdan? ¿Alguien me da Excel? 9, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser el núcleo que va a llegar a las extremidades? El núcleo lateral. Si es el tronco, núcleo medial. Y si son los especiales, el accesorio, el frénico o el pudendo, que se llama núcleo de Nuff, ¿verdad? O el núcleo pudendo, va a ser el medio. ¿Ok? Y entonces ya después va a ser estimulada la neurona motora inferior, y entonces ya va a ser la información. Ese tracto específicamente va a ir a lo que son las extremidades, especialmente las extremidades distales frente a las manos, ¿ok? Porque va a tener que ver con ¿qué? Con movimientos finos. ¿Okay? El tracto córtico espinal tiene que ver con movimientos finos. Significa que este tracto específicamente va a ir a neuronas astas que tienen que ver con las
neuronas de los músculos distales, ¿verdad? Tanto de extremidades superiores como de extremidades inferiores. Movimientos ¿qué? Finos. Azul, neurona motora superior y rosa, neurona motora inferior. Entonces significa que si yo tengo una lesión de la corteza, ¿qué va a pasar? A ver. Si yo tengo una lesión de la corteza motora, ¿qué va a pasar? Tengo un infarto cerebral, ¿qué va a pasar? Uno puede ser que no pueda desarrollar los movimientos. ¿Y qué otra cosa? ¿Se va a mover el músculo o no? No se va a mover. Entonces va a haber que parálisis, ¿verdad? Parálisis, muy bien. Entonces cuando yo tengo un músculo que está paralizado, yo tengo que buscar o es neurona motora superior o es neurona motora inferior. ¿Qué diferencia voy a ver aquí? Si yo tengo lesionada la neurona motora superior, ¿cómo va a quedar la neurona motora inferior? Sin control. Sin control. Entonces, ¿cómo va a estar esa neurona? No va a poder moverse, pero va a seguir mandando información. Entonces, ¿cómo va a estar el músculo? Espástico. Va a ser una parálisis espástica. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Parálisis espástica. En cambio, yo tengo una lesión en la neurona motora inferior. Hay un virus que le gusta mucho el asta anterior, que ya no existe. Bueno, no sé si parece que hay brotes a veces, pero realmente la población mexicana está vacunada y está erradicada en México. ¿Cómo se llama? Polio. Le gusta el asta anterior, el virus, y se come el cuerpo de la neurona motora inferior. Entonces, esos niños, ¿qué van a tener? ¿Cómo va a estar el músculo? Parálisis, ¿verdad? Pero como está lesionada la neurona motora inferior y no va a haber ninguna información hacia el músculo, ¿cómo va a estar el músculo? Flácido, hipotrófico. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿Ok? Eso es lo que uno va a observar. Lesión. Ahora, todo está íntegro, pero aquí algo está pasando. Algo está pasando en estas áreas. ¿Cómo va a estar? Entonces, ¿qué vamos a tener? La neurona motora superior está bien, la neurona motora inferior está bien. ¿Qué vamos a tener? Torpeza, o sea, vamos a tener que movimientos anormales. Ustedes han visto algunos pacientes, algunas personas que caminan lento, ¿verdad? Hacen movimientos lentos o rápidos en sacudidas o tics o todo eso, ¿ok? Significa que están teniendo movimientos que alguna área de estas está alterada. Sustancia negra, ¿eh? ¿Sí le puse aquí sustancia negra? ¿No qué? Pero sí lo dije, ¿verdad? Sustancia negra. Por eso el Parkinson, el paciente se mueve, pero se mueve ¿qué? Despacito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lesionó la sustancia negra. Y así sucesivamente hay alteraciones. El paciente alcohólico, un paciente alcohólico, el paciente que toma, ¿sí? No sé por qué, pero le gusta mucho el cerebelo. Entonces, ¿cómo empieza el paciente? ¿Cómo va la persona? Cayéndose, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está alterada la función del cerebelo. Sí. Hay pacientes que cuando tienen mucha ansiedad y otras cosas así, empiezan a tener movimientos involuntarios. Puede ser relacionado también con eso. ¿Cuál había dicho del alcohol? Al cerebelo. Bueno, el alcohol actúa en muchas, o sea, intoxica muchas áreas, pero a uno le gusta mucho el cerebelo. ¿Sí? Entonces lo lesiona, entonces el cerebro tiene que ver con coordinación. Entonces, si lo ponen al pase, por eso es que los ponen a hacer el 4 o a caminar en un solo nacional, porque es que equilibrio, el cerebro se encarga del equilibrio. Entonces, cuando está alterado el cerebelo, se van de lado. Ahora, si el paciente es normal, pero tiene una alteración del equilibrio, lo ponen en esa línea,
se va del lado derecho, pues el cerebelo del lado derecho se ve afectado. Ya vamos a hablar de cerebelo, pero para que lo que quiero es que ustedes entiendan la función de estas áreas, ¿okay? Y cada uno donde podemos encontrar nosotros la lesión. Vamos a ver entonces qué otros tractos. Tracto vestíbulo espinal, muy importante el tracto vestíbulo espinal. Tracto vestíbulo espinal, fíjense que el de allá venía de la corteza, es el que nos va a decir, ¿verdad? Estamos pensando, el vestíbulo espinal no es un tracto consciente, es un tracto que lo hacemos, pero ¿con quién se relaciona? Con el cerebelo. Entonces viene de un núcleo que se llama núcleo vestibular lateral, la neurona motora superior, y entonces va a ir a donde? A la neurona motora inferior. ¿Qué función tiene este tracto? Realmente este tracto está del tronco para abajo. ¿Okay? Funciona del tronco para abajo. ¿Y ese qué hace? Está estimulando los extensores. Significa, y entonces podemos, ¿cuál es el ejemplo clásico de la función del cerebelo? Digo, de ese tracto. Pónganse a dar vueltas. Dar vueltas y después se paran. ¿Qué pasa? Intenta uno, si no se pone bien, se cae. Entonces ahí está funcionando ¿cuál? El vestíbulo espinal, intentando mantener en la extensión para que no se caiga uno. ¿Okay? Ese es el tracto ¿qué? Vestíbulo espinal. ¿Y va de qué lado? ¿Cómo va? ¿De qué lado va? Es el único tracto que va del mismo lado. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? El tracto vestíbulo espinal baja del mismo lado porque tiene que ver con quién? Con cerebelo. ¿Ok? Tracto vestíbulo espinal. Vamos a ver otro tracto. ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Cómo? Sí, no, ahí agarra el inferior, que es una de las pocas fibras que salen por el inferior. O sea, está saliendo la información del cerebelo. Se conecta con el cerebro le manda información a y este baja la información. Ok. Ahora, rubro espinal, otro tracto descendente. Ese tracto descendente generalmente está del cervical para arriba. Agarra todo el plexo cervical. ¿Ok? Este viene del núcleo rojo. Aquí está el núcleo rojo. Se usa del mismo lado del mesencéfalo, el núcleo rojo del mesencéfalo, y entonces va a ser su función. Este tracto, la función del tracto rubroespinal es estimula flexores e inhibe extensores, lo contrario del vestíbulo espinal. ¿Ok? Estimula flexores e inhibe extensores. Y generalmente está en la musculatura proximal, ¿verdad? Musculatura proximal. Rubro. ¿Por qué el rubro de rojo? Viene del núcleo rojo. Este sí se decusa como el córtico espinal. Otro tracto retículo. Si dice retículo, ¿dónde viene? ¿Dónde? Retículo, ¿dónde viene? Pues de la formación reticular que nos estábamos hablando, retículo, de la formación reticular, aquí está la formación reticular. ¿Ok? Entonces esas neuronas, ¿sí? Son las que van a enviar información acerca de reflejos. Es decir, ustedes están durmiendo, ¿verdad? Están durmiendo y ni siquiera tienen que ser estimulados. ¿Qué pasa cuando uno está durmiendo pero no se quiere dormir? Está uno, ¿verdad? Esa es la información del retículo espinal. Manda información al tronco para que se mantenga erguido por quien quiero estar
cubierto, aunque no pueda. Y ahí están. ¿Okay? Ese es el tracto ¿qué? Retículo espinal. O sea, tiene que ver con el estado de alerta, el estar atento y que tu musculatura se mantenga erguida, ¿ya? Principalmente la musculatura axial. ¿Ok? Muy bien. Ahora, también por este tracto, Alexis, por este tracto va a bajar la información autónoma. También va a agarrar esa vía, ¿verdad? La información autónoma, ¿sí? Tanto simpática como parasimpática. Esa es la vía que va a agarrar hasta donde llegue. ¿Ok? Voy a poner otro tacto. Tecto espinal. Tracto tecto espinal viene de los folículos superiores del mesencéfalo, ven ustedes, y tiene que ver con ¿qué? Con movimientos oculares, con el ojo, con la vista. Este que tiene que ver, ¿cuál sería un ejemplo para describir el tracto tecto espinal? La función. ¿Qué hacen ustedes cuando escuchan algo, ¿verdad? Que puede ser peligroso? Porque esto, si ustedes se dan cuenta, prácticamente estos son reflejos, porque son subcorticales. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace uno cuando escucha algo y voltea? Es un perro, lo que sea, ¿qué va a hacer uno? Va uno a responder, ¿verdad? Correr, o ir, hacer lo que sea, o le va a caer uno algo en la cabeza, me va a caer, qué padre. No, fíjate uno, mínimo se pone las manos, ¿no? Eso es lo que uno hace, eso es lo que hace el tracto tectoespinal. Respuesta motora ¿a qué? A un estímulo visual. Eso es lo que no hace. ¿Entendieron eso? Eso es lo que hace el tracto tectoespinal. Fíjense ustedes que no vienen ni siquiera la ni siquiera tengo que pensarlo. Lo miro, mando información al folículo superior y el folículo superior manda información a los músculos para que hagan. ¿Ok? Así es lo que pasa. ¿Y pacientes que no ven? ¿Mandé? ¿Y pacientes que son ciegos? Pues ahí está la cosa, le va a caer bien encima. Algunos que escuchen algo, que desarrollen más lo que es el oído. Porque este tracto, pues evidentemente no está desarrollado. Y el olivo espinal, pues es nomás para como referencia. Realmente es un tracto que casi no se sabe la información de él. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí de los tractos descendentes? Un poquito más fáciles, ¿verdad? Un poco más fáciles de entender. Realmente todo es fácil, pero si ustedes lo hacen difícil, significa que no están, háganlo, descríbanlo, llévenlos así como yo lo hago aquí, así como yo lo aprendí, así como lo estoy enseñando, vayan, pero si ustedes no agarran un lápiz y van, no lo van a entender, ¿sí? Dónde se cruza, dónde cómo sube, cómo se llama, qué hace, qué función tiene, eso es. Ahora, antes de los tractos descendentes, los tractos descendentes se llaman tractos piramidales, que es el tracto piramidal, que es córtico espinal, y los tractos extrapiramidales, es decir, que están fuera. Todos los demás tractos extrapiramidales, todos los demás que no son piramidales se van a llamar extrapiramidales. Porque tienen funciones muy específicas, ¿verdad? Y entonces podemos ver este ejemplo, aunque es muy viejo, pero siempre me gusta porque es como ustedes van viendo dónde está bajando cada uno, ¿sí? Como los tractos, ¿verdad? ¿Y cuál es el único que es ipsilateral allí? Texna, ¿cuál es el único ipsilateral que hablamos? Sabe, y no lo dije, sí lo dije, ¿verdad? ¿Cuál es el único ipsilateral, Canales? Vestíbulo espinal. El vestíbulo espinal, ahí está, el azul.
vestíbulo espinal. Todos los demás se tienen que cruzar. ¿Ok? Muy bien. Ahora, esta placa lo que está intentando decir, voy a poner un poquito más grande, aquí está, es cómo están actuando las neuronas motoras superiores. Ven ustedes, todas las neuronas motoras superiores llegan aquí. Esta es la neurona motora inferior, ¿se la miran? Hay dos neuronas motoras inferiores. La neurona motora alfa, ya la conocían ustedes, que va a inervar realmente al músculo, a la placa neuromuscular. Aquí está. ¿Okay? O sea, es decir, va a inervar a todos los músculos para que se mueva el músculo, para que se contraiga. Y tenemos a la neurona motora gamma. Aquí está. Muy bien. Entonces, vean ustedes aquí lo que pasa. La neurona motora gamma, ¿sí? Lo que está haciendo es estimulando al uso neuromuscular. Aquí está, vean, ustedes sigan esta información que salió. Ese es el uso neuromuscular. Aquí hay fibras intrafusarias, o sea, es decir, esas son las fibras que pero ¿para qué lo está inervando? ¿Qué función tiene esto? Pues eso es lo que les voy a decir. Vean ustedes, aquí manda esta información y entonces esta información se va por la neurona que ya conocemos hacia arriba, ¿verdad? Pero le manda información a la neurona motora inferior alfa. ¿Para qué? Para decirle en pocas y afinadas palabras, ¿sabes qué? No te relajes, mantén el tono muscular. Si esto no estuviera bien, vean ustedes, las fibras, la mayor parte de las fibras, ¿y quién las inerva? Las fibras córtico-espinales. Y las otras fibras están modulando a estas dos neuronas. ¿Ven? ¿Sí la ven? De tal manera que en conjunto, unas van a hacer una función, digamos, de moverse, ¿ok? Pero otras van a mantener el tono muscular, ¿ok? Van a mandar información. ¿Por qué? Porque el músculo debe mantener siempre. Ustedes están aquí, no están haciendo ejercicio, pero su músculo tiene tono muscular, si no estuviera flácido, bofo, ¿ok? Entonces, eso es lo que hace la neurona motora gamma, mandar información a la neurona motora alfa para que se mantenga, que sus fibras estén contrayendo y relajándose en forma constante. No toda la vida el músculo está contraído al 100%, cuando ustedes se pueden hacer ejercicio sí se contrae, ¿sí? Se contrae, pero cuando está el músculo sin esfuerzo máximo, entonces la fibra se sigue contrayendo, unas fibras se relajan, otras fibras se contraen para mantener el tono muscular. ¿Okay? Muy bien, eso es lo que intenta decir esto. Y entonces aquí hay una neurona muy pequeñita, si ustedes la ven aquí, que se llama neurona de Renshaw. Esta neurona controla también a la neurona motora inferior, a la neurona motora alfa. ¿Por qué? Porque la neurona motora alfa, si no tiene control, si no la controlan, esa sigue mandando información, ¿sí? Entonces toda la vida va a estar el músculo así, ¿no? Entonces no, cuando hace su función también le manda información, digamos, se contrae la fibra muscular y la inhiben, se relaja. Se contrae la fibra muscular, la inhiben y se relaja, ¿sí me explico? Y eso lo hace la neurona de Renshaw, que es una neurona inhibitoria, ¿ok?
El músculo tiene que contraerse, la fibra, y relajarse. Contraerse y relajarse. Porque si sigue una contracción sostenida, se agota el músculo, ¿verdad? Y entonces ese músculo después ya no va a funcionar porque se le acabó el ATP y todas esas cosas. ¿Okay? Por eso es que siempre va a haber siempre hay fibras que se contraen y que se relajan. Ahora, si todo el músculo va a funcionar al 100, cuando hacemos un ejercicio, una actividad, pues todo el músculo se contrae. Y el músculo no puede estar contraído toda la vida. ¿Se dan cuenta por qué? Porque se agota también. Ustedes hacen un ejercicio, por eso dicen 5, 10 nomás, hasta ahí. No puede estar, voy a estar 2 horas en la pesa, ¿no? Porque soy bien fuerte. No se puede, ¿verdad? Los músculos no toleran, se rompen las fibras musculares. Entonces siempre tiene que haber una que se contrae y una que se relaje. Contrae y se relaja. Esa es la función. Y eso lo hacen estas neuronas, ¿ok? Y todo controlado por todas las neuronas motoras superiores. ¿Okay? Entonces aquí tenemos dos reflejos. Aquí tenemos el reflejo monosináptico, que es muy sencillo, que usa solamente 2 neuronas, que es el reflejo de estiramiento. El reflejo de estiramiento solamente usa 2 neuronas. Aquí lo ven ustedes. Una, 2. En cambio, el reflejo de flexión usa ¿cuántas? 1, 2, 3. ¿Ok? Usa 3 neuronas. Reflejo monosináptico de estiramiento y reflejo polisináptico de flexión o de retirada. Aquí está el reflejo monosináptico. Otra vez, y aquí tenemos el reflejo polisináptico. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Estos son los tractos descendentes y lo que hacen. Ahora vamos a hacer el último papel del día. Mande. No, extra piramidal. Extra. Los corticoespinales son los yo por eso me decía, no sé, ahí vete a la